San Mateo 4, versículo 1. San Mateo 4, versículo 10. Versículo 10. Hoy yo estaba hablando el segundo Corintio, capítulo 1, y compartimos con los hermanos, y estábamos compartiendo con los hermanos, y cuando yo estaba leyendo 1 Corintio, y yo me asusté mirando la palabra del 1 Corintio, y había mucha tribulación en la iglesia de Corintio, y ya no había más esperanza, ¿verdad? En segundo, está diciendo que estábamos como pena de muerte, no había más esperanza, y eso significa que estaban ya muertos en sus corazones. Pero Pablo se paró delante de la muerte muchas veces, pero en 1 Corintio está hablando que él no confió en él, sino él confió en Jesús, en Dios. Y leyendo la Biblia de 1 Corintio, había mucha tribulación, dificultades, persecuciones. Pero cuando nosotros pasamos dificultades, tenemos nuestro propio camino, métodos. Pero ya no había más esperanza. Pablo ya no había esperanza. Ya había de pena de muerte. Pero él no usó métodos humanos, métodos de su propio, y él usó y esperó en Dios para que trabajara en Dios. Es el corazón de Jesús. Jesús, cuando vino a este mundo y estuvo 33 años en este mundo, él no usó métodos humanos. Él no usó sus métodos. Cuando salió y estaban llevando hacia la cruz y puso la corona de espina y estaba llevando hacia Calvario y fue clavado en el monte de Calvario, y él pasó muchas dificultades, y él no tenía sus métodos, ¿verdad? Él podía usar su método, pero Cristo no usó su método. Y él se fue y murió en la cruz, y él fue coronado con la corona de espina también, y él murió habiendo muchos métodos. Pero cuando yo leí esa palabra en San Mateo 4, 10, también Cristo, cuando fue testado por Satanás, Satanás testó a Cristo: si tú eres hijo, convierte esta piedra en pan, y también salte, ¿verdad? Y Cristo recibió tentaciones de Satanás, pero Cristo no usó su método, su voluntad, su palabra, su pensamiento. Sí, Él solamente habló la palabra de Dios, y está escrito así: Él habló la palabra de Dios. Y el corazón de Cristo, el corazón de nosotros, ¿qué es la diferencia? La diferencia es que Cristo tiene poder, pero nosotros también tenemos muchos métodos en nosotros, y fuimos engañados por Satanás, y no miramos solamente en Cristo. Ustedes miran sus métodos, sus caminos. Parece que hay camino para ustedes, pero Cristo, aunque tenía camino, Él no siguió su propio camino, y nosotros podemos ver eso. La diferencia de Cristo y nosotros, esa es la diferencia. Aunque Él tenía muchas dificultades, muchos problemas antes de la muerte, Él no usó sus métodos. Él usó solamente la palabra y la voluntad de Dios. Pero nosotros fuimos engañados por Satanás y usamos nuestros propios métodos y métodos humanos,
Y nosotros siempre usamos métodos humanos cuando hay dificultades en nuestra vida. Y entonces, ¿qué hay? No hay nada, ¿no? Usted no puede experimentar nada cuando usted usa métodos humanos. Y Satanás guía a ustedes, dando pensamientos humanos a ustedes. Y no puede experimentar la obra de Dios. Pero la Biblia está hablando a nosotros. Cristo fue tentado también por Satanás, pero él no habló su voluntad. Pero Adán cuando fue tentado, pero Adán siguió sus propios métodos, su propio pensamiento. Cuando usted es espiritual, cuando usted está más cerca de Cristo, ¿cómo se convierte? Se convierte que ya no usa su método, sino utiliza la palabra de Dios. Y usted poco a poco se parece a Cristo. Mucha gente pensará que seguir mis métodos. Yo sé hablar bien, yo tengo muchos métodos, ¿verdad? Pero estas cosas no le deja a Cristo trabajar en su corazón, mientras que tenga estos corazones. Pero Jesús no utilizó métodos humanos. Y nosotros también hay dificultades. Usted utiliza muchos métodos. Hablan con la gente, piden favores y buscan sus caminos y piensan que pueden escapar de eso. Pero usted sigue su propio camino. Pero Cristo no hizo así. Cristo solamente confió en la palabra, confió en Cristo y pudo vencer. Jesús pudo vencer por eso a Satanás. Y nosotros también, como Jesucristo, cuando conocemos que métodos humanos es inútil, vamos a buscar métodos de Dios. Muchas gracias.